te bendiga. En breve iniciamos con el mensaje de la palabra de Dios. Cada mañana al despertar, la voz que viene a levantar, la fe que quiere despertar, tu corazón comienza a cantar. Te llevamos la palabra para tu vida alimentar, pan del cielo que te llama, que te invita a regresar. Vidas con propósito claro, ya no tienes que dudar. Hay un plan que te abraza, que te quiere restaurar. Vidas con propósitos, con Aaron y Rodríguez. Mensaje de amor, salvación y vida eterna. Vidas con propósitos, vidas con propósitos. Dios te bendiga. Ya estamos por aquí. Muchas personas pues me escriben diciendo que están aprendiendo mucho de los estudios, de los mensajes y de las cosas profundas que escudriñamos para enseñar. Y estamos creciendo. Y esto realmente me llena de mucha alegría saber que soy un instrumento de Dios para el desarrollo de la sociedad cristiana que quiere seguir aprendiendo y teniendo conocimientos de la palabra de Dios. De manera que queremos seguir creciendo, queremos llegar a más personas. Por esta razón, vamos a estar mandando el link del Facebook y el link del YouTube, donde usted considere ver o escuchar el mensaje. ¿Y por qué esto? Lo haremos porque queremos llegar a muchas más personas y seguir creciendo. De manera que te pido que me ayudes a compartir los links y nosotros poder crecer también en YouTube, también servir como canal de bendición a otras personas. Bueno, ya vamos al mensaje. El mensaje de hoy tiene como tema el instrumento de la purificación. El instrumento de la purificación. En la palabra encontramos en varias ocasiones, más de 14 veces, la palabra hisopo. Esto fue lo que realmente utilizaron para darle al Señor Jesús el vinagre cuando estaba en la cruz. La palabra hisopo es en hebreo esof. Y ellos lo utilizaban como un instrumento sagrado, como si fuese un pincel. La primera vez que se vio o que se utilizó la palabra hisopo, la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 22, que dice de la siguiente manera: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en los lebrillos, y untad el lintel de las dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Esto lo hicieron cuando realmente estaban pues muriendo los primogénitos, de los cuales ninguno de los primogénitos del pueblo de Israel murió, y por esta razón Dios pidió de que untaran en los linteles la sangre con hisopo para que el ángel de la muerte pues no entrara a esa casa, que reconociera que ahí había un ungido. Es importante que podamos comprender estas cosas. ¿Por qué se utilizó el hisopo? El hisopo es un instrumento importante para el pueblo judío. El evento más importante de la identidad judía y de la salvación es la Pascua, que en hebreo se dice Pesach. Esto representa humildad. De manera que el hisopo, inclusive dice la palabra, que crecía en las paredes. Esto significa que realmente necesitamos ser humildes para poder recibir la salvación o la protección. En el libro de Levítico, capítulo 14, versículo 4,
dice lo siguiente: el sacerdote mandará luego que se tomen para él y se purificarán 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, granada e hisopo. El cedro significa orgullo, pero el hisopo significa o representa la humildad. ¿Por qué se hacía esto? Porque para poder ofrecer los holocaustos debían necesariamente ser rociada o untada como si fuese un pincel, pero con el hisopo, porque el hisopo representa la humildad. Y esto que se hacía en el libro de Levítico era específicamente para la purificación de los leprosos. Dios quiere que podamos comprender de que nada de lo que está en la Biblia escrito es por casualidad, sino que todo tiene un significado profundo y que es algo realmente profético y algo todo organizado. En el libro de Números, capítulo 19, versículo 6, nos dice la palabra: luego tomará el sacerdote madera de cedro. ¿Qué dijimos que era el cedro? Orgullo, madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Ahora, cuando el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios por la purificación del pueblo, por los pecados del pueblo, obligatoriamente no se podía hacer eso si no se utilizaba el hisopo. En el libro de Salmos todos reconocemos este famoso salmo de arrepentimiento, que fue cuando David se arrepintió de lo que había hecho. ¿Recuerdan cuando mandó a Urías a que fuera de frente en la guerra para que muriera y él quedarse con su mujer? Pues David cometió adulterio y asesinato. Pero David, vamos a ver qué dice David en el libro de Salmos capítulo 51, versículo 7. Dice lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. ¿Por qué con hisopo? Porque el hisopo era el instrumento de purificación, porque el hisopo era el pincel. Cuando se rociaba la sangre en el hisopo, pues entonces lo que era impuro venía siendo puro o limpio o purificado. Por esta razón el hisopo era tan importante y todavía es muy importante para el pueblo judío. Si nosotros ahora pasamos al libro de Salmos, capítulo 69, versículo 21, dice de la siguiente manera: mas pusieron además hiel por comida, y mi sed me dieron a beber vinagre. Wow. Al Señor Jesús, todos sabemos que en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 29, le dieron vinagre cuando él estaba en la cruz. Pero, ¿qué instrumento utilizaron? De manera consciente o de manera inconsciente, ¿qué utilizaron? Utilizaron un hisopo. Esto es realmente una profecía de lo que iba a suceder con Jesús en el Nuevo Testamento. Y esto lo leemos o lo hemos leído en el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 21. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 29. Libro de Juan 19, 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesús sabía que eso tenía que ocurrir.
Jesús estaba esperando eso. ¿Por qué? Porque el hisopo en el Antiguo Testamento, cuando el hisopo era rociado con la sangre de un macho cabrío y lo rociaban entonces en el pueblo o en aquello que debía ser purificado, lo que era impuro se purificaba. Pero aquí sucede realmente lo inverso. El Señor, que era puro, al tocar su cuerpo, su boca, con el vinagre y con el hisopo, lo que era impuro fue purificado por medio de aquel que era puro. No sé si me estás entendiendo. Y es que el Señor cambió todo. Utilizó el hisopo para purificar el pueblo, porque lo impuro era puro por medio del toque del hisopo y de la sangre. Y ahora, en el Nuevo Testamento, por medio del toque de la sangre del que era puro, pudo llegar la purificación a todos aquellos que eran impuros, o sea, a ti y a mí. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 19, dice lo siguiente: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Eso que era puro, lo roció con la sangre de los machos cabríos y con hisopo. El hisopo era el instrumento importante y especial para los judíos. Pero la cosa sorprendente de esto es que el vinagre, cuando se le daba en el Antiguo Testamento a alguien como si fuese agua, le estaba diciendo: toma, porque eso es la más baja expresión de humildad. Se le daba a las personas que estaban sufriendo, pero el Señor tomó el vinagre haciéndose humilde, y con el hisopo, que significa humildad, purificó por medio de su sangre a todo el pueblo. Antes era un macho cabrío, la sangre de un macho cabrío para purificar. Ahora fue la sangre del cordero inmolado, del último sacrificio, para purificar a todo el mundo. ¡Wow! Ahora, el concepto del hisopo, primero, es la protección. La sangre aplicada con hisopo salvó a los primogénitos en el Antiguo Testamento, menos a los egipcios. Segundo, purificación para limpiar las enfermedades y la contaminación ritual. Número 3, la redención. Su presencia en la cruz señala a Jesús, que purifica a todos nosotros por medio de su sacrificio. ¡Wow! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Qué bueno! De manera que, querido amigo, todo en la Biblia está conectado. Todo lo que hay en la Biblia, y que todo lo que del Antiguo Testamento se representa en el Nuevo Testamento, es porque todo está en sintonía con lo divino. Así es que espero que hayas aprendido de esto y el significado del vinagre, por qué le dieron el vinagre y por qué se utilizó el hisopo. ¿Por qué? Porque el hisopo era el instrumento de purificación. Hisopo en hebreo significa, o se dice, esof. Significa que es un pincel para la purificación, para la protección y la limpieza del pecado. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Aquí Aronis Rodríguez. Bendiciones. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un buen día para decir: Señor, como dijo David en el Salmo 51:7, Señor, purifícame con hisopo si he pecado, si he fallado, si he hecho algo que no te agrada. Señor, purifícame y límpiame cada día para ser blanco como la nieve, como dijo David en su momento de arrepentimiento. Si hemos fallado, perdónanos y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Purifícanos con el vinagre, purifícanos, Señor, con el hisopo,
para, Señor, acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios te bendiga. Aquí, Ronnie Rodríguez, Vidas con Propósitos.